Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más, dando comienzo a esta semana que el Señor nos está regalando. Y hoy vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Y hoy nos tocaría leer tan solo el versículo 15, pero quiero poder entenderlo en profundidad o que ustedes lo entiendan en profundidad. Por eso quiero leer también el versículo anterior, el que leímos el viernes, el versículo 14, que dice así: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Versículo 15: el que tiene oídos para oír, oiga. Si recuerdas, terminábamos el viernes nuestro devocional diciendo que hoy íbamos a ver algo bien, pero que bien hermoso que el Señor estaba tratando de decirnos en estos versículos. Te pongo en contexto rápidamente. Mira, Jesús estaba explicando a toda la gente que estaba presente allí que Juan era el mayor de los profetas, y esto lo hacía porque estaba defendiendo su ministerio delante de las personas. Y termina esta defensa de Juan el Bautista diciendo que si alguien quiere recibir a Juan, tiene que saber que Juan es aquel Elías que había de venir, que bueno, ya vimos el viernes cómo esto hace referencia a la última profecía del Antiguo Testamento que se encuentra en Malaquías, capítulo 4 y versículo 5. Y justo a continuación dice esta expresión tan extraña de el que tiene oídos para oír, oiga. Esta expresión hace alusión a todo lo que lleva diciendo desde el versículo 7, pero ¿qué quiso decir exactamente Jesús con el que tiene oídos para oír, oiga? Los judíos, cuando quieren llamar la atención sobre algo, dicen este tipo de expresiones. Nosotros tenemos que recordar que cuando Mateo escribe su evangelio, lo hace pensando en el pueblo judío. Los receptores de este evangelio eran los judíos. Es por eso que te vas a dar cuenta que el comienzo del Evangelio empieza con una genealogía que quizá a nosotros nos parece un tanto aburrida, pero como Mateo no piensa en nosotros, sino que está pensando en los judíos, y sabe que los judíos le dan mucha importancia a las genealogías. Por eso empieza presentando a Jesús, demostrando que él viene del linaje de David. Y por eso también usa términos, usa expresiones, Mateo, como esta que estamos viendo en esta mañana. Que por cierto, durante todo el Evangelio se va a repetir unas cuantas veces. Jesús quiere llamar la atención de su audiencia sobre esto que está diciendo aquí. Porque en realidad Jesús no está hablando tanto de Juan el Bautista, sino que lo que está haciendo Jesús es presentándose como el Mesías, por primera vez delante de todo el pueblo. Jesús aprovechó la oportunidad que tenía mientras estaba hablando de Juan para terminar diciendo que él era el Mesías. Y tú dirás, pero Alberto, ¿dónde dice Jesús aquí que él es el Mesías? Bueno, recordemos que en el versículo 14 el Señor dice que Juan es aquel Elías que había de venir, haciendo alusión a esa última profecía del Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros vamos a esa profecía que se encuentra en Malaquías, en el capítulo 4 y versículo 5, nos vamos a dar cuenta que dice que Dios enviaría al profeta Elías antes que venga el día del Señor, haciendo referencia a la llegada del Mesías. Así que piensa por un momento, ¿qué está queriendo decir exactamente aquí el Señor? No tanto que Juan era el Elías que había de venir, sino que quería hacer razonar al pueblo. Oye, que si ya ha venido Elías, es porque ya estaba aquí el Mesías. Por eso Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, como queriendo decir, por favor, presten bastante atención a mis palabras. Mira, aquí en España hay una expresión que usamos que dice que nosotros tenemos que aprender a leer entre líneas. Esta expresión quiere decir que a veces se quieren estar diciendo o se están haciendo entender cosas, pero sin decirlo. Jesús no había dicho abiertamente que él era el Mesías, pero si alguien se para a meditar por un instante en lo que Jesús estaba diciendo, se va a dar cuenta que el Señor se estaba declarando como el Mesías. Si la gente hubiese prestado un poco más atención a sus palabras, se hubiesen dado cuenta que el Señor
Es esa promesa de Dios que llevaban esperando, llevaba siendo profetizada y se llevaba esperando por siglos y por milenios enteros. ¿Cuántas cosas de Dios nos estamos perdiendo por no estar atentos, verdad? Por ir quizá con prisa. Estoy seguro que hay muchas cosas que Dios quiere decirnos. Pero bueno, quizá ya sea por nuestras prisas, quizá por nuestros prejuicios, o bueno, por la razón que sea, no las entendemos. Por eso Jesús se detiene aquí y dice, ¡hey! El que tiene oídos para oír, oiga. Es lo mismo que también sucedió en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 5 en adelante. Cuando Jesús se topa con un paralítico delante y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la Biblia nos dice, como allí estaban presentes, ¿verdad? Algunos de los escribas, creo recordar, y todos pusieron el grito en el cielo por lo que Jesús acababa de decir. Pero lo que no se dieron cuenta es que Jesús no solamente estaba perdonando los pecados de este hombre paralítico, no solamente estaba sanando la parálisis de este hombre, sino que además Jesús una vez más se estaba proclamando como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Se estaba proclamando como Dios mismo, porque como bien dice Marcos capítulo 2 y versículo 7, solamente Dios es el que puede perdonar pecados. Esto también nos enseña que Jesús era un experto en buscar la oportunidad de poder hablar siempre de la salvación. Si te das cuenta, toda la conversación estaba dirigida para hablar de Juan el Bautista, hacia el ministerio de Juan, pero Jesús terminó mostrando al pueblo que Él era el Mesías, terminó hablando de Él. Yo creo que la iglesia de hoy tiene que aprender a predicar más de Jesús. Estamos muy activos en cuanto a eventos, tenemos los mejores congresos, mejor que nunca, tenemos las mejores tecnologías, pero aún con todo eso, nosotros tenemos que aprender de Jesús a predicar la palabra siempre para no perder ninguna oportunidad de poder presentar el evangelio a la gente. Como le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 4 y versículos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo a que prediques la palabra dentro y fuera de tiempo. Que esto quiere decir que debemos predicar la palabra en todo momento. Ponte como meta, ponte como objetivo, ¿verdad? Esta semana que está comenzando, el poderle predicar a al menos una persona de tu entorno, de tu familia. Busca la oportunidad, que las hay, como hizo Jesús mientras estaba hablando de Juan el Bautista, y él logró captar la atención y él logró derivar la conversación para hablar de la salvación. Nosotros tenemos que ser especialistas en esto, en toda conversación, en todo diálogo que estemos teniendo con los demás, poder saber derivar esa conversación, ese diálogo, esas palabras, para poder terminar hablando del Señor, para decirle: el que tiene oídos para oír, que oiga. Propongámonos hablar del Señor en esta semana a al menos una persona. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres un especialista en predicar tu palabra, en enseñar tu palabra. Siempre tenías la oportunidad, siempre buscabas la oportunidad para hablar del Evangelio. Gracias, mi Dios. Gracias por darnos ese ejemplo, Señor. Oro para que tú nos ayudes, Señor, en esta semana a predicar tu palabra, fuera y dentro de tiempo. Siempre predicar tu palabra. Danos sabiduría para saber derivar toda conversación y acabar hablando de ti. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes y así Dios nos da el enorme privilegio de poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada lunes te pido el favor que puedas compartir conmigo de qué se habló ayer en tu iglesia, de qué se predicó, qué aprendiste, qué te llamó la atención. Así que por favor, ya sea por aquí, por el canal de YouTube, por las redes sociales, por el correo, por donde tú quieras, comparte conmigo de qué se habló ayer en tu iglesia. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.